Bien, buenas noches, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar en esta su casa para escudriñar su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando en la carta de los Romanos y voy a pedirle por favor que me acompañe a Romanos capítulo 12, verso 1. La semana pasada estuvimos viendo el tema que se llamaba ¿cómo debemos vivir los justos? Y a modo de pregunta, y la respuesta, el tema de la semana pasada era el sacrificio vivo. ¿Recuerdan? Ok, el tema de hoy como nombre tiene un nombre muy similar. ¿Cómo debemos vivir los justos? Solo que hoy es el sacrificio santo y agradable. La semana pasada era el sacrificio vivo, esta semana es el sacrificio santo y agradable. Eso es lo que Dios espera de nosotros una vez que nosotros llegamos a ser justos. Amén. Antes de iniciar, hoy quiero orar al inicio. A veces no lo hago, a veces lo hacemos al final, pero sí hemos estado orando mucho en mi casa, cuando vengo de camino, entonces en ocasiones no lo hago para aprovechar un poco más el tiempo, pero vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias, porque en esta noche, Señor, tenemos el privilegio de ser expuestos a tu palabra, de podernos reunir como iglesia, como tu cuerpo, Dios, para seguir edificándonos cada día más, Señor, con lo que tú has dejado escrito en tu palabra, para que nosotros sepamos cómo debemos de comportarnos, qué clase de vida debemos de llevar nosotros como cristianos, una vez que hemos sido adoptados hijos tuyos, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, y te pedimos que en esta noche seas tú hablándonos, trayéndonos, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, Señor, el convencimiento de que esto es bueno para nosotros, Señor, y cuando lo practicamos, te agradamos a ti, Señor. Ayúdanos a entender nosotros que debemos de vivir en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, Señor, porque esto es algo que tú pides y requieres, Señor, pero nos hace muy bien a nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos quedado en que algunas personas no escudriñaban la palabra, no asistían a los estudios bíblicos, en otras ocasiones no asistían a los cultos de domingo, ¿verdad? Porque se quedaban viendo tele, pasando su tiempo en otro poco de cosas. Y quizás es gente que haya nacido de nuevo, pero se quedó ahí y pierden bendiciones. Nosotros estábamos a punto de leer 1 Corintios 6:15 y quiero que me acompañe sin perder Romanos 12, que es el versículo en el que estamos. Vayamos a 1 Corintios 6, del 15 al 20. Habíamos leído también la semana pasada ahí los versículos del 9 al 11, que algunos de nosotros éramos como lo que mencionan ahí, ¿verdad? Personas sumamente malvadas, pero que ya hemos sido lavados, justificados y santificados por Jesucristo. Ahora, del verso 15 al verso 20, leo para ustedes, dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Como dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo físico en sacrificio vivo delante de Dios? Porque en nuestro cuerpo vive el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo físico es propiedad de Dios. Y la fornicación es un pecado que acarrea condenación para nuestro propio cuerpo. La fornicación podría traer enfermedades, trae problemas si la mujer es casada con el esposo de la mujer, si el hombre es casado, en el caso de la mujer, con la esposa de la persona. Acarrea problemas porque aunque no se den cuenta, el gasto de un hombre de tener 2 mujeres o andar adulterando es enorme. Me acuerdo de una palabra que me decía mi papá, que eso es una ruina. Y así es. Es una ruina. ¿Por qué? Porque hay que andar gastando y gastando y gastando plata de donde quizás no se tiene. Y tal vez los hijos con hambre, tal vez la esposa abandonada, tal vez con problemas y con deudas hasta el cuello por querer tener una relación impropia. Y eso es fatal. O sea, Dios quiere evitarnos a nosotros estas cosas. Ahora, Pablo habla mucho a los corintios de los pecados sexuales, porque recordemos que estos corintios eran de los que tenían la filosofía del dualismo, que consistía en que el cuerpo no importaba y podían hacer lo que quisieran. Y Pablo les habla de que no, de que la fornicación, el adulterio, todos los pecados sexuales sí importan y mucho. Ahora, ¿y los solteros? Los que no tienen esposo o esposa. Porque el casado se puede satisfacer con su esposa. La esposa se puede satisfacer con el esposo, en la parte sexual, ¿sí o no? Amén. Ok. ¿Y los solteros? No pueden con su novia, no deben. ¿Cómo hacen? Bueno, los solteros también deben de agradar a Dios. Y deben de presentar su cuerpo también en sacrificio vivo. ¿Cómo? Absteniéndose de relaciones sexuales hasta el matrimonio. ¿Por qué es fácil abstenerse? No. Por eso es un sacrificio vivo. De otro modo, no agradas a Dios y vas a tener consecuencias aunque seas soltero. ¿Por qué? Porque puede embarazar a la muchacha. Truncas tus estudios. Ya tienes que empezar a trabajar, no siendo profesional, tienes que trabajar en un empleo en donde no vas a estar bien remunerado y vas a tener que empezar a pagar alquiler de casa, a pagar alimentación, a pagar servicios, a pagar por vestido, por gastos médicos de un niño, pensar cuando entre a la escuela y todo ese tipo de cosas, y el muchacho ni siquiera profesional es. Y van a haber consecuencias. Recordemos el caso de David. Para los que están anotando, en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Segundo de Samuel 11 y 12. Para hacer una recopilación y ponerlos en contexto, aquí es cuando los reyes tenían que ir a la guerra. David se quedó y no fue a la guerra, se quedó en la azotea de su palacio y vio a una mujer que se estaba bañando, muy hermosa. Preguntó quién era, le dijeron que era la esposa de Urías, la mandó a llamar, tuvo relaciones sexuales con ella, la embarazó, los dos eran casados. Después de eso se dio cuenta del problema en el que se había metido, entonces mandó a llamar a Urías para que se acostara con ella, él no quiso. Después lo emborrachó para que se fuera a acostar con ella, tampoco quiso. Y entonces lo mandó, le dijo a Joab que lo pusiera en el frente de la guerra y lo dejaran solo para que lo mataran. Después de un año, vino Natán
y le dijo: rey, vieras que tengo una consulta con usted. Había un hombre que solo tenía una corderita y el vecino era una persona muy adinerada. Vinieron visitantes donde el adinerado, y en vez de darles de comer de sus vacas y de sus animales, mató la corderita del vecino, la única que tenía para sus invitados. A ese tipo, ¿qué merece? La muerte inmediatamente. No lo piensa dos veces. Y Natán inmediatamente le dice: ese tipo es usted. Y David se da cuenta inmediatamente de qué está hablando Natán. David se da cuenta que el pecado lo engañó, porque el pecado engaña. Esa es una de las primeras cosas que hace el pecado. Y así fue como la serpiente engañó a Eva. Engaña. El pecado hace creer a la persona que está bien, que no pasa nada, porque no ve que pasa nada. Porque no le da lepra, porque no se le cae el pelo, porque no se le cae la piel, porque no le da una enfermedad que cae muerto inmediatamente, y piensa que no pasa nada, que está bien, porque no pasa nada. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David? David le dijo a Natán: no recibo. No, ¿verdad? No, Natán, es que vea, yo soy el rey, y yo como rey, no. David inmediatamente aceptó, reconoció el pecado que había cometido con su cuerpo. Cuando la Biblia dice que David tenía el corazón como el corazón de Dios, es por esto. Él reconoce y acepta y se humilla, que es lo que Dios pide y demanda de usted y de mí. Amén. ¿Y qué hizo David inmediatamente? Se arrepintió. Por lo tanto, alcanzó misericordia. Y fruto de ese arrepentimiento escribió el Salmo 51. Tremendo salmo de arrepentimiento genuino, de verdad, de corazón. Entonces, nuestros pecados del cuerpo tienen consecuencias graves. ¿Y cuáles fueron las consecuencias graves que tuvo en la vida de David el rey? Primero, el hijo no vivió. El hijo murió. Recién nacido, 7 días, creo que fue lo que le duró, si mal no recuerdo. Después, la espada no se apartó de su casa. Sus hijos se mataron unos con otros. Uno lo persiguen a él para matarlo. Entre sus hijos violaron un hijo a una hija. El otro mató al hermano. Después el hijo Absalón se rebeló contra él. Quería hacerse rey. Lo mataron a Absalón de una muerte cruel y fuerte. Y la vida de David, aunque era un hombre de Dios, sufrió muchas consecuencias a través de toda su vida. De hecho, Dios no lo dejó construir un templo a él por toda la sangre que había derramado. Ahora, ¿cuántas cosas podemos perder usted y yo por cabezonada, por tercos, por querer hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios? Por no poner mi cuerpo como un sacrificio de verdad. ¿Por qué? Porque me tiene que costar. El mismo David lo dijo en un momento, cuando iban a ofrendar: ¿ofrendaré cosas a Dios que no me cuesten? No para salvación, sino para agradar a Dios. Amén. Ahora volvamos otra vez a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, los versos del 11 al 13. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 6, del 11 al 13. Romanos capítulo 6, lo tenemos. Del 11 al 13 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Considerados cómo? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
el verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son los deseos pecaminosos del cuerpo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Aquí la palabra miembros son los miembros de nuestro cuerpo. Los ojos, los brazos, los pies, los oídos, el pensamiento, la mente. ¿Verdad? No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. La palabra de iniquidad se traduce como pecado, pero es un pecado, digámoslo, como al por mayor. Es una fabricación de pecado constante, continuo, que se pasa mucho tiempo en eso. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo físico, a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, nuestro cuerpo es importantísimo. Y yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De cada una de ustedes. ¿Por qué? Porque hoy sacrificaron tiempo, sacrificaron sueño, sacrificaron no sé cuántas cosas para estar aquí hoy. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque tenemos hambre y sed de la justicia de Dios, tenemos hambre y sed de conocer cómo agradarle a Él, porque tenemos un compromiso con Dios de que somos sus hijos y queremos agradarlo a Él y queremos aprender más. ¿Para qué? Para saber cómo debemos de vivir nuestra vida ahora que ya somos justos. Y no como aquellos que se creyeron justos o fueron justos y ya, hasta ahí llegaron. Y pensaron que ahí se acababa todo y se están perdiendo de esta riqueza. No saben, no conocen todo lo que hay después de la vida de santidad, el sacrificio vivo, el sacrificio santo, el sacrificio agradable a Dios. Y eso nos llena a nosotros, nos fortalece a nosotros. Cuando necesito la fe para X o Y situación, yo conozco a Dios, sé quién es Él, sé de lo que es capaz, conozco sus atributos. He leído en su palabra que Él hizo milagros ayer, hizo milagros antier, hizo milagros hace 2000 años, hizo milagros hace 1000 y hace milagros hoy. Amén. Y entonces yo tengo toda la confianza de ir donde mi padre y decirle: papá, tengo y esta situación. He leído tu palabra y tu palabra me dice esto y me dice lo otro, mas necesito confirmación. Yo quiero hacer esto y esto y esto. Si esto no es tuyo, deténgame. Ciérrame las puertas, que no pase nada, que yo vaya y toque ahí y que me digan no. Y si es tuyo, yo voy y toco y me dicen sí. Y si me dan un no por respuesta, que yo tenga la capacidad de decir: ok, gracias, acepto el no que tú me diste, sin renegar, sin patalear, sin hacer berrinche, sin absolutamente nada de esas cosas. Adelántese un par de capítulos ahí en Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice así Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice el por qué. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya nosotros no somos esclavos del pecado, ya el pecado a nosotros no nos domina. Ya el pecado no puede ejercer dominio sobre usted ni sobre mí. Nosotros ahora tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios de pararnos firmes, fuertes y decirle al pecado no. Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos había dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos dominio propio para decirle no al pecado, para decirle no a aquello. Lo que tenemos que hacer es ejercerlo.
Pues si no lo ejerzo, es como si usted tuviera un billete de 20,000 colones en su billetera, tiene hambre y no lo usa. No se va a saciar del hambre. Tiene que usar el billetito, sacarlo e ir a comprar comida. Es igual el dominio propio. Tenemos que ejercerlo. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, pero Pablo también lo escribe en Gálatas. El fruto del Espíritu, cuando habla de templanza, que es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza. Esa palabra templanza es eso, dominio propio. Nosotros podemos controlar la ira, nosotros podemos controlar el enojo, nosotros podemos controlar nuestra lengua, nosotros podemos controlar a dónde vamos y a dónde vamos, qué veo, qué no veo, qué escucho, qué no escucho, qué hago con lo que me dijeron, me insultaron. Bueno, tengo dos opciones: reaccionar hacia ese insulto o quedarme tranquilo. Puedo hacerlo, pero si me domina la carne, casi que ni respondo el insulto con palabras, no, me voy a los golpes de una vez. Pero si me domina el espíritu, no pasa nada. Para pelear se ocupan dos, dicen. Recordemos que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros ahora podemos dominar los pensamientos y todo nuestro cuerpo físico. Y sigue diciendo el versículo de Romanos 12:1. Lo leemos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Recordemos que esa palabra sacrificio era el animalito que se presentaba para la limpieza de pecados. Pero esa palabra sacrificio también significa respirar profundamente. Lo habíamos visto hace algunas lecciones. Y me llamaba la atención porque ese animalito, cuando iba a ser presentado en sacrificio, su respiración se eleva. Cuando uno está en una situación de mucho estrés, la respiración de uno no es igual. Las pulsaciones del corazón no son iguales, eso se eleva y mucho. Entonces, cuando nosotros, como personas, como hijos de Dios, como justos, vamos a ser presentados o nos estamos presentando en sacrificio vivo, nuestra respiración física debe de ser fuerte, fuerte, de saber, de darme cuenta que estoy vivo. ¿Por qué? Porque esto me va a costar. ¿Usted ahorita cómo está respirando? Tranquila, ¿sí o no? Pero si en este momento entraran 4 hombres con pistolas y nos amenazan y estamos en X peligro, ya su respiración no es la misma, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando nuestro cuerpo es presentado en sacrificio vivo, nuestra respiración tiene que elevarse un montón. ¿Por qué? Porque el pecado me quiere exponer al peligro de caer en la tentación. Y esa es la lucha que tiene el cuerpo contra el espíritu contra el cuerpo. Y no es fácil, no lo es. Para el cordero, para la oveja que iba a ser sacrificada físicamente, que le iban a cortar el cuello, no era fácil. Los animales sienten cuando hay peligro y no es fácil. Así que tampoco crea que es fácil para usted y es para mí. ¿Por qué? Fue fácil para Jesucristo. Dice la palabra que él sudaba como gotas de sangre. Y los médicos dicen que eso se produce cuando hay un estrés sumamente elevado. Y sí ha pasado. Entonces, Dios nos pide algo porque Él nos dio algo sumamente alto. Él no nos va a pedir menos. Ahora, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios y la capacidad en nosotros para lograrlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Querer hacerlo. Porque el querer o el no el querer, ese sí está en usted y en mí. Ahí Dios no se mete.
Dios no te va a obligar, Dios no me va a obligar a mí a hacer algo, nada. La voluntad es la que nosotros tenemos que ejercer, de quiero hacerlo, voy a hacerlo. De detenerme aquí e ir allá. De abstenerme de esto para conseguir lo otro. De decirle no a esta persona para agradar a Dios. De apagar el televisor y venirme para el culto. De dejar la novela o el fútbol para venirme al estudio. Definitivamente. Y eso no lo puede hacer ni mi esposa, ni mi hijo, ni mi hija. Eso lo tengo que hacer yo. Y eso se aprende. Y eso se aprende. Les decía que hace algunos años, el pastor es testigo de que en algunas ocasiones yo tenía problemas para comprometerme con algunas cosas. Pero lo he ido aprendiendo y ya creo que he ido superando un poquito. No que ya lo haya alcanzado todo, pero algo vamos haciendo. No vamos para atrás, vamos para adelante. Tenemos que ir adelante. Tenemos que ir como la luz de la aurora, en aumento. ¿A qué velocidad? Usted a la suya, yo a la mía. No se preocupe. La cuestión es que vayamos en aumento. Cada uno es independiente. O sea, yo no puedo decirle que usted tiene que ir a la misma velocidad que el otro. Ya eso es algo que solamente Dios sabe y conoce. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dios es bueno, amén. Jesús está explicando con otras palabras lo que significa hacer sacrificio vivo. Y en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, ¿a quiénes? A todos. Si lo decía a todos, entonces ahí está incluido usted y estoy incluido yo. Si alguno, aquí ahora es individual, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es de todos los días. Ahora, ¿qué representa tomar su cruz? Jesús, en su tiempo de pasión, cuando tomó su cruz y la cargó, no fue un tiempo fácil. Fue un tiempo doloroso, humillante. Fue un tiempo en donde él ya sabía que iba a morir. Significa que para nosotros tomar la cruz es un tiempo de humillación, de sufrimiento, de entrega, igual que él. ¿O qué entiende usted por tomar su cruz? ¿Vacaciones en Punta Cana? No. ¿Hotel 5 estrellas, todo incluido? No. Eso no es tomar su cruz. Ahora, ¿cuál es el premio de eso? Vida eterna. ¡Wow! O sea, es que el premio es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Y lo que Pablo quiere y lo que Dios quiere es que nosotros optemos por ese premio. Y no dejemos nunca de tomar nuestra cruz, porque ahí dice cada día. La cruz que usted tomó ayer ya hoy no sirve. Y la cruz que tomamos hoy ya mañana no sirve. Mañana hay que tomarla de nuevo. Y así sucesivamente. Amén. También dice en Lucas 14:26, no lo busque. Dice que si alguno ama más su propia vida no puede ser mi discípulo. Si quiere lo anota, nada más. Si alguno ama más su propia vida no puede ser mi discípulo. O sea, es una entrega total. Y de estos temas muchas veces no se tiene la facilidad de escucharlos los domingos.
porque es una predicación y va rápido. Pero nosotros aquí podemos analizar poquito a poco, ir desgranando, y nos damos cuenta de que de verdad no es jugando. Lucas, creo que es el capítulo 15, vamos a ver para no equivocarme. Lucas, capítulo 15. No es Lucas 15. Se los quedo debiendo ahorita el pasaje. No, perdón, es 14. Sí, Lucas 14. 14, si quiere lo anota, después lo lee. 14 del 25 al 33. Habla de lo que cuesta seguir a Cristo. Que quién de ustedes, si tiene un ejército con 10,000 personas, va a ir a hacerle guerra a otro rey que tiene 22,000. Usted primero hace un presupuesto a ver si le alcanza con lo que tiene. O si tiene X cantidad de dinero y quiere hacer una torre, no piensa primero a ver si con lo que tiene le da para alcanzarlo, y no vaya a ser que cuando vaya por la mitad se le acabó todo y vaya a ser burla de la gente diciendo, mira, este rey quiso construir y no pudo terminar. Cuando nosotros decidimos por Cristo, tenemos que hacer una decisión con conocimiento de que seguir a Cristo cuesta, de que no es fácil. Ahora, muchas veces nosotros como personas, lamentablemente, muchos predicadores, digo predicadores entre comillas, muchos pastores, también lo digo entre comillas, han predicado un falso evangelio que dicen, venga Cristo y se le acaban los problemas. Venga Cristo y te sanarás. Venga Cristo y todo te irá bien. Que el que quiere caminar en Cristo va a caminar en un camino de rosas. Y eso es mentira, eso no es cierto. Y muchas personas llegaron a Cristo pensando aquello. Y cuando vienen estas cosas, no meditaron que seguir a Cristo cuesta. E incluso puede ser hasta la propia vida. Y nosotros a veces pensamos, no, pero yo no estoy dando mi vida porque no nos están persiguiendo, no nos están matando. Aquí no ha entrado un policía a decirnos que no podemos reunirnos, ¿verdad? Pero ahorita nosotros estamos dando nuestra vida 1 hora con 15 minutos, sí, 1 hora con 15 minutos de nuestra vida para escuchar de la palabra de Dios. Solamente escuchar. Más los minutos que tarde usted de venir de su casa acá, después de devolverse, lo que deja de hacer. Usted está entregando parte de su vida para venir. Yo estoy entregando parte de mi vida para venir a enseñar. Entonces, de alguna manera, aunque sea poquito, pero algo estamos entregando de nuestra vida. Otros están en su casa y no están entregando nada, ni siquiera eso, ni siquiera un poquito de tiempo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que de verdad seguir a Cristo cuesta, cuando nos cueste algo, no nos va a sorprender, porque ya lo sabemos. Ya estamos preparados para cuando venga el problema. Sí, aquí hay un problema, pero yo sé que la salida es por acá. Aquí hay un problema, pero yo sé que mi Dios es más grande. Aquí hay una situación complicada, pero yo sabía que esto podía pasar y no me sorprende. Tenemos la capacidad para poder salir adelante de ese problema. Una pregunta. Si Dios nos dice, renuncia a tu trabajo y dedícate a mí, ¿lo haríamos? No me responda. ¿Lo haríamos? Renuncia a tu carrera, ¿renunciarías? Renuncia a tus sueños. Renuncia al fútbol, a las novelas, a tu novio, a tus amistades, a tu tiempo, a tus proyectos, etcétera. ¿Se lo daríamos? Son preguntas para reflexionar, a ver hasta dónde nosotros estamos dispuestos de verdad a hacer. Ahora sí, ya no es nada más de decir y levantar las manos y no, ahora es de hacer. Ok, wow, sí. Si estoy dispuesto, si quisiera.
y que Dios te diga, deja eso y sigue mi carrera, la carrera de Dios, mis sueños, mis planes, mis proyectos que tengo para ti. Porque Dios no le va a decir a usted que deje todas esas cosas para dejarlo ahí haciendo la nada. Así dice mi hijo, haciendo la nada. No, Dios le va a decir que deje aquello para ocuparlo acá. Entonces no es nada más dejar de trabajar para pensionarse a los 25, 30, 40, 50 años. No. No es para quedarse ahí de vago. Es para trabajar para Dios. ¿De verdad lo haríamos? Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo es más que decir palabras. Nosotros hemos cantado muchas veces ese cántico que dice, es un himno ya bastante viejo que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Dice, la vida vieja ya he dejado, el mundo atrás quedó. ¿Se sabe la historia de ese himno? Quiero compartirle la historia de ese himno para mostrar un ejemplo de sacrificio vivo. Es un himno cristiano originado en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre en Assam. Eso es un lugar al nordeste de la India. Este hombre junto a su familia, por la predicación de un misionero que llegó a ese lugar, ese hombre siendo nativo de la India, llegaron a los pies de Jesucristo, se convirtieron al Evangelio. Se arrepintieron genuinamente y pusieron su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Fueron declarados justos por Dios. Cuando el jefe de la aldea, porque ahí no se puede ser cristiano, se dio cuenta, llamó al hombre que se había convertido junto a su familia y les dijo, renuncien a su fe. Si no, él y su familia morirán. La respuesta de aquel hombre creyente fue comenzar a cantar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Con eso que está diciendo, si quiere me mata. Yo he decidido seguir a Cristo. Mientras él estaba cantando, el jefe de la aldea ordenó a sus arqueros que mataran a los 2 hijos del hombre. Y los mataron. Después, el jefe de la aldea amenazó con matar a la esposa de aquel creyente. Aquel hombre creyente, aún después de haber perdido a sus 2 hijos y estando a punto de perder a su esposa, continuó cantando. Aún nadie uniéndose a mí, yo seguiré. Después de eso, los arqueros mataron también a la esposa de aquel creyente. Finalmente, el jefe de la aldea le había dado una última oportunidad para que aquel hombre creyente salvara su vida física al renunciar a su fe, pero este no renunció a su fe, sino que siguió cantando. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Y mientras él cantaba, fue ejecutado. Wow. Yo me quebranto, hermanos. Si estuviera yo en esa situación, seguiría cantando. Mantendría firme mi fe. Un ejemplo de sacrificio vivo de un hombre que no era Pablo, no era Jesucristo, no era Moisés, era un hombre normal, común y corriente como usted o como yo. Y Elías dice, la palabra dice que Elías era un hombre semejante a nosotros. Y estamos nosotros dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo de verdad. Yo me hago esa pregunta y a veces me quedo pensando, wow, mucha gente dice que sí, pero no sacrifican una noche, no sacrifican una mañana,
no sacrifican para venir a una vigilia, no se sacrifican para salir a evangelizar, no se sacrifican para hablarle al compañero, al vecino acerca de Jesucristo. Y cuando venga una situación como esta, ¿qué van a hacer? ¿Usted cree que su fe estará fuerte en una persona así? Jamás. Una persona así muy probablemente renuncia a la fe por salvar su vida, porque no sabe que tiene que presentarse como sacrificio vivo delante de Dios. Ese hombre, en ese instante, junto con su familia, pasaron a la presencia del Altísimo de una. A veces el pastor ha preguntado que si alguno quisiera morirse. Vieras que yo a veces he pensado, Señor, wow, vieras que a mí me gustaría, porque sé que si me muero ya, se acabó todo. Ya voy contigo por una eternidad, se acabaron los problemas de acá, se acabaron las enfermedades, se acabaron todas las cosas, porque yo sé que voy contigo. Pero eso sí, que sea usted el que me quiera llevar, no que yo haga algo para irme. Pero si no me ha llevado es porque todavía hay un propósito acá que cumplir. Pero miedo no tengo. Para nada, hermanos, de verdad. No tengo miedo. Y quisiera yo de verdad mantener fuerte estas palabras, porque hay personas que dicen, mira, es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay que verlo en el momento a ver qué. Pero hasta hoy yo lo digo firmemente, abiertamente y públicamente, a mí no me da miedo morirme. Porque sé a dónde voy. Porque sé con quién voy. Sé que ya me justificó. Pero mientras tanto, mientras estamos acá viviendo, ¿qué tenemos que hacer? Ser sacrificio vivo, ser sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Qué significa santo y agradable? Recordemos que la palabra santo es apartado para un propósito. El propósito para el cual Dios nos apartó del mundo es para ser apartados del pecado primeramente y de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es lo que el mundo quiere hacer. La corriente de este mundo dice ahorita que no importa los medios, usted tiene que hacer plata. Que no importa cómo, aunque le pase por encima a quien sea, usted tiene que tener éxito. Pero la palabra a mí me dice otra cosa. Ya la corriente del mundo a nosotros no nos debe dominar. Nosotros no debemos ser guiados por la corriente de este mundo. Nosotros debemos de ser guiados por su palabra. Por su palabra. Nosotros ya no somos de este mundo. La palabra dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino celestial, ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, quiere que nos apartemos de todo lo que a Él no le agrada. Y eso usted y yo lo sabemos. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Pues cuando usted está haciendo algo malo, usted se esconde. Usted sabe, su respiración empieza... ¿O no? Así es. Esta santificación requiere diligencia, requiere voluntad, requiere morir al yo, que ya lo vimos. Morir al yo, poner mi propia vida por causa de Él, de manera que si la pierdo, la hallo. O sea, si pierdo mi vida natural, terrenal, por causa de Él, hallaré la vida eterna, por la cual estoy dispuesto. ¿Y usted? Acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Los versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Dice, Pablo le está dando un consejo a Timoteo, que es un joven pastor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le está diciendo a Timoteo, vas a sufrir, Timoteo. Vas a sufrir. Desde ahorita que es joven, vas a sufrir, vas a tener problemas. Te vas a enfrentar a situaciones complicadas, pero no se preocupe. Y le da el ejemplo de 3 personas, de un soldado, de un atleta y de un labrador. Que los 3 tienen que hacer algo primero para conseguir el objetivo después. Nosotros veíamos la semana pasada de que nosotros estamos en esta vida con un propósito, con una meta. ¿Ha estado usted reflexionando cuál es mi meta? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero alcanzar al final de mis días? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy acá? ¿Cuál es el propósito por el cual yo soy cristiano, hijo de Dios, justo? Ahora que ya Dios me ha lavado, me ha santificado y me ha justificado, tenemos que tener una meta. No podemos andar ahí como el boxeador dando golpes al aire, a lo que caiga, a ver ahí lo que salga. No, prosiguiendo a la meta. Y la meta es que mientras estamos acá en esta vida, nosotros tenemos que hacer básicamente 2 cosas. Vivir nosotros en santidad total y predicar el Evangelio de Jesucristo. Básicamente es eso. Y hacer discípulos. Predicar el Evangelio de Jesucristo, usted le predica el Evangelio a alguien en 5 minutos, quizás en menos. Pero hacer un discípulo lleva tiempo. No sé cuánto llevamos ya, pero creo que son como unas 30 o 35 semanas acá. Desde el año pasado estamos en esto. Discipulando, discipulando, discipulando. Y se ve el fruto, porque se ve. Poquito, pero nadie dijo que eran un montón. A Jesús le llegaron 12 y uno se le fue. Le salió malo. Entonces, yo no me preocupo de que aquí seamos 7, 8, 9, 2 en una ocasión, 3 en otra ocasión, 20 en otra ocasión. Sabemos que al final son unos cuantos los que van a perseverar. La pregunta es para usted, ¿estoy yo entre esos? ¿Perseveraré hasta el final? La parte que sigue después de estos 2 versículos que vamos a ver, nos van a dar un impulso hacia lo que viene. Pero no me voy a adelantar. Dios entregó a su Hijo, a Jesús, por amor a ti y a mí. Y Jesús entregó su propia vida por amor a ti y a mí. Y nosotros, de verdad, ¿qué estamos dispuestos a entregar? Jesús entregó su vida, entregó todo, siendo Dios, no siendo pecador, siendo inocente, siendo justo, siendo santo, sin pecado. Él no merecía nada y lo pasó. Ahora, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a entregar de verdad? Un sacrificio santo es un sacrificio aceptable a Dios. Los sacrificios que Dios demandaba en la ley, anote ahí Levítico 5:15. Levítico 5:15. Dice que cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el perdón. O sea, tiene que presentar un animalito. Dice
sin defecto. Si Dios demandaba de un animal sin defecto por las faltas o pecados en la ley, no aceptará menos de nosotros como sacrificio. Debemos presentarlos como sacrificio vivo, sin defectos, santos. ¿A qué se refiere aquí defectos? Sin pecado. Santos, apartados del pecado. Ahora, usted me dice, William, es que dejar de pecar del todo cuesta mucho. Bueno, decíamos al inicio que la palabra iniquidad significa un pecado como al por mayor, una fábrica de hacer pecados. Bueno, nosotros ya no podemos andar pecando así, jamás. Sería incongruente. No tiene sentido que un cristiano sea un pecador como una fábrica que produce en serie. No se trata de que no pecamos, sino de que nos vamos apartando del pecado. Es un proceso que debe ir en aumento cada día. Debe notarse el cambio con el tiempo. Debe ser visible en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, nuestras relaciones con los demás, en negocios legales y justos, en honestidad y transparencia, en el trabajo, en el estudio, con los vecinos, con la familia, con los compañeros de trabajo, etcétera, sin avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios y ese poder se debe reflejar en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Él quiere un templo limpio y que se vaya limpiando cada día más. Estamos en 2 Timoteo, ¿verdad? Habíamos quedado. Devuélvase al versículo 2, perdón, al 2:21, más bien, adelántese. Al 2:21. Estamos en el 2 del 1 al 7, adelántese al 2:21. ¿Por qué Dios quiere un templo limpio? Porque Él vive ahí. ¿O a usted le gustaría entrar a su casa y que esté toda sucia y desordenada, con barrial, con lodo, con un montón, la basura por ahí, por donde caiga, restos de comida debajo de los sillones, los platos sucios, el baño hicieron del 2 y nadie jaló la cadena? ¿Verdad que no? Queremos una casa limpia. Dice 2 Timoteo 2:21, así que si alguno, otra vez individual, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Santo, limpio, santificado, útil. Entonces, a veces queremos que Dios nos use, que Dios haga, que Dios nos mueva, que Dios me dé, que Dios... Pero no hacemos esto. ¿Qué tal que yo esta agua que tengo acá le quiera compartir a alguien de ustedes y se lo eche en un vaso sucio? No se la toma. ¿Y por qué Dios va a aceptar algo de mí siendo yo un vaso sucio? Jamás. No le podemos presentar eso a Él. Debemos de limpiarnos de estas cosas. Jesús le dijo, hablando con los fariseos, fariseo ciego, en Mateo 23:26, le dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Mateo 23:26. ¿Por qué? Porque los fariseos se presentaban limpios por fuera, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos, hedían, olían mal, pestilencia. Eso es lo que genera el pecado. Y Dios no quiere eso. Si Él vive en nosotros, ¿cómo va a aceptar eso? Jamás. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y Él no puede vivir en un cuerpo de una persona que esté llena de pecado. Jamás.
No es cuestión de aparentar, es cuestión de ser. Yo podría aparentar un montón de cosas entre ustedes o ante ustedes, ante el pastor. Ustedes podrían aparentar un montón de cosas ante mí, ante el pastor. Nosotros podríamos aparentar cosas ante nuestro papá, ante nuestra mamá, ante el jefe, ante los vecinos, ante los compañeros de trabajo. Pero ante Dios no. Entonces no podemos aparentar. Porque el que realmente importa, ese sí nos ve. Y yo puedo ganarme la confianza suya, pero ¿de qué me sirve? Usted puede ganarse la mía, pero ¿de qué le sirve? Debemos ser limpios como el animalito para el sacrificio. Tenía que ser puro, limpio, no impuro. No se podía sacrificar un cerdo porque los cerdos eran impuros. No se podría sacrificar un conejo porque eran impuros. Tenían que ser animales puros que Dios había declarado puros, el Levítico 11. Y también limpio. Este limpio representaba que el animal tenía que ser básicamente blanco, sin manchas de pelo de otro color. Y perfecto, sin defectos, que no fuera ciego, que no fuera perniquebrado, que no le tuviera cicatrices o cualquier otra cosa. Y nosotros debemos de presentarnos igual ante Dios. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice, si alguno quiere, o sea, yo quiero. Entonces, ¿qué demanda él de mí? Que me niegue a mí mismo, que ponga todos mis intereses a un lado, que los deje a un lado y tome lo que a él le interesa, los intereses de él, que tome mi cruz, que sepa sufrir por Cristo cada día y sígame. No se puede, hoy sí, mañana no, una semana sí, 2 semanas no, a veces sí, a veces no. Cuando todo está bien, sí, pero cuando las cosas no están bien, entonces no. Hay gente que es así. Hay otros que son al contrario, buscan solo cuando todo está mal, entonces buscan a Dios para que les ayude, pero cuando todo está bien, dejan a Dios de lado porque creen que ya solucionaron sus problemas. Se olvidan hasta de orar, ni la Biblia leen y mucho menos se congregan. Esto no es sacrificio santo. Y si no presentamos sacrificio santo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Vaya a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está antitos de Mateo. Malaquías. Malaquías. Vamos a leer capítulo 1, versos 8 y 9. Me dice amén cuando lo tiene. Malaquías 1, versículos 8 y 9. ¿Lo tenemos? Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ni siquiera entre los hombres se los presentaban, pero se los querían presentar a Dios. Verso 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora vaya ahí al verso 13 y verso 14. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová.
Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ellos ofrecen lo que no es, ofrecían lo que no era. ¿Qué ofrezco yo? ¿Qué ofrezco yo hoy? Ofrezco lo ciego, lo cojo, lo dañado. Tenía que ser limpio. De verdad, lo que yo le doy a Dios es limpio. Todo eso simbolizaba a Cristo. Ese cordero limpio, puro, simbolizaba a Cristo, que Él vino, no hubo pecado en Él y se sacrificó. Y fue el sacrificio que satisfizo al Padre. Por eso, cuando creemos en Jesucristo, que ese sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados, es porque ese sacrificio satisfizo lo que el Padre demandaba, lo que Dios demanda. Es el único. Alguno podría decir, William, pero wow, no sea tan exagerado, ¿por qué tiene que ser así? Porque tiene que ser que incluso hasta mi propia vida tenga que entregar y negarme a mi hijo, negarme a mi esposa, negarme a mi mamá, a mi papá. O sea, bueno, ¿qué hizo Dios con Jesucristo? ¿Dónde puso Él el listón? Alto. Porque lo que Él hizo fue muy alto. Y Él no espera nada menos de usted y de mí. No espera nada menos. Y el que lo puso fue Él. ¿Por qué? Porque si no, cualquier pagano lo haría. Recordemos que nosotros somos llamados a ser diferentes. La palabra santo también significa eso, ser diferente. ¿Cómo nos vamos a diferenciar nosotros del mundo haciendo lo mismo que ellos? Jamás, es imposible. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Primera de Pedro 1, del 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Aquí la palabra no os conforméis es no se amolden, no se acomoden a esas cosas. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Cómo es Él? Él es santo. Dice, sed también vosotros santos. ¿Qué más dice en su Biblia? ¿En cuánto? En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él demanda lo mismo que Él nos dio a nosotros, que nosotros le demos a Él. Pero no nos los demanda de que usted lo haga en sus fuerzas y en sus propias, por su propio trabajo, sino que Él le ha dado al Espíritu Santo en usted y en mí, que vive en nosotros, para capacitarnos de esa fuerza que necesitamos. La tenemos. Hermanos, dice el verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya está escrito. Eso demanda. Yo a veces me pongo a pensar, wow, ¿cómo es que hoy yo he visto gente fumando piedra, fumando crack, fumando marihuana, bebiendo licor, a la par mía? Y a mí ya no me dan ansias, ya no me dan ganas de nada de eso. Y antes no podía ni siquiera pensar, cuando ya estaba viendo a ver cómo hacía para evolucionar algo, decía uno, convertirlo en dinero para ir donde la persona que vendía la droga a comprarle porque necesitaba satisfacer o saciar mi ansiedad por la droga. Y hoy puedo decirle no. Porque William es muy carga, no. Porque el pastor es muy carga, no.
¿No lo habían llamado a usted por teléfono para que fueran ¿cómo se decía? A tachar una casa o un carro o a coronar? Y ya estaba con los zapatos y estaba listo. Y hoy ni por la mente le pasa, porque el pastor es muy carga. No, porque así decía Yajaira. ¿Qué tenía David? Perdón, ¿qué tenía Moisés? ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué tenían ellos? Lo mismo tenemos nosotros, que Él es Espíritu Santo de Dios en nosotros, vive en nosotros y está en nosotros. Pero depende de nosotros, depende de mí, depende de usted, que lo queramos dejar hacer a Él lo que Él quiere hacer. Rendir nuestra voluntad a Él. Él es respetuoso. Si usted no le da el permiso, Él no lo hace. Pero la carne no pide permiso, esa saca ventaja de una. Y se aprovecha de la puerta que dejó abierta y por ahí se metió y hace desastres. Recordemos lo que hemos visto nosotros en los capítulos anteriores. Nosotros ya fuimos justificados, lavados y santificados en Cristo. Esta santificación es la que Dios da. Pero hay otra santificación que es la que nos toca a nosotros. Y este es el último versículo que vamos a ver por hoy, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Para terminar a tiempo. ¿Lo tenemos? Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios empezó a trabajar en mí hace ya, este año van a ser 26 años. Empezó a trabajar en usted el día que usted le entregó su vida a Jesucristo. Empezó a trabajar en el pastor hace 21 años. Usted sabrá hace cuánto empezó en usted. Él la va a perfeccionar, pero requiere que usted se deje perfeccionar. Aquí hay muchas personas en esta congregación que Dios quiere perfeccionarlas, pero ellos no quieren dejarse perfeccionar. Y les va a costar más. Les va a costar más. Entonces, mejor de una, con mi voluntad puesta al servicio de Dios, y es más fácil, al final Él lo va a hacer. Y Dios a veces podrá decir, con dolor o sin dolor, ¿cómo lo quiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? Yo lo quiero con anestesia, con amor, sin disciplina, convencido de que es lo mejor, sumiso y sujeto, haciendo caso y con gusto. Amén. Quedamos aquí. La próxima semana vamos a continuar de aquí en adelante y voy a pedirle por favor ponerse sobre sus pies para orar. Bendito Padre eterno que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Levantamos nuestras manos dándote gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confirma. Tu palabra nos dice, Señor, cómo es la manera que tú quieres que nosotros caminemos, cómo es la manera que tú quieres que vivamos. Nos has capacitado, nos has dado la fuerza, nos has dado a tu Espíritu Santo que nos guía, Señor. Nos ha dado tu palabra que a través de ella es que nos dice cómo debemos vivir esta vida. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que tú quieres y demandas de cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos rendidos ante ti, Señor, diciendo, yo quiero, Señor. Haz conmigo como tú quieras, Padre. Muéstrame cada día más ese camino por el cual tú quieres que yo ande. Ayúdame, Señor, a decirle no a todo aquello que no te agrada, Padre Santo. A todo aquello que yo sé que me está apartando de una manera o de otra por pequeños detalles que sean, Señor.
para sacarlos de mi vida, para sacarlos, Señor, de esas cosas que me distraen y me estorban, Dios, y que no me dejan entregarme al 100% a ti, Señor. Yo quiero vivir esa gloria, Padre, tuya. Yo quiero, Señor, vivir ese gozo. Yo quiero levantar mis manos santas delante de ti, Señor, y saber que vamos por buen camino, Padre. Igualmente, mis hermanos, que lo que estamos enseñando acá, Señor, caiga sobre buena tierra. Caiga sobre tierra, Señor, que dé fruto al 60, al 30 o al 100 por uno, bendito Dios. Que tú seas en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, Padre. Y que tú produzcas lo que tú quisiste, Señor, producir cuando estás arrojando esta semilla en la vida de ellos y en la mía, Dios. No nos dejes desmayar. Agarrados de tu mano, Señor, sabemos que tenemos la victoria segura, Señor. Y queremos que nuestra vida vaya en aumento, Señor. Que sepamos y veamos, Señor, y demos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que nuestra vida vaya en aumento, Señor, y que tú la sigas guiando todos los días de nuestra vida, Padre. Nos sometemos a ti y a tu voluntad, Señor. Y te pedimos que por favor ahora nos lleves bien a nuestras casas, Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en todo lo que tú demandas, Señor. Permite que tengamos un sueño placentero, Señor, y que podamos descansar esta noche, Señor, en ti, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.